No, lo quieren dejar como un tema de dos loquitos sueltos, aislados, que acumularon un poquito de odio y nada más. Y esto es un plan urdido, claramente. Bueno, llegó el momento, perdón, porque a mí me cuesta, vos sabés que esta parte es la que me moviliza a mí. Llegó el momento de nuestra primera entrevistada. Para nosotros es un orgullo, es un honor que en nuestro país exista gente así. Que exista gente que sigue luchando, pese que hay una sarta de traidores que creen que los delitos de lesa humanidad no existen, que son unos pobres viejos. Nosotros no creemos eso y mucha gente no cree eso. Tenemos como invitada a la compañera Mabel Careaga, militante de derechos humanos, integrante de los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Bienvenida, Mabel. Muy buenas noches, Mabel, bienvenida a Tiembla la Casta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La verdad que estamos orgullosos y conmovidos, nos conmueve muchísimo la entrevista con usted. Muchas gracias por tus palabras. No, gracias a usted por la oportunidad. Bueno, Mabel, el tema a tratar, por supuesto que es esta aberración que han cometido los diputados de la Nación, elegidos por el pueblo, de ir a visitar, según ellos, a unos octogenarios, que todos sabemos que no es eso. Cuénteme cuál fue la primera reacción que tuvieron ustedes y más con el tema del vínculo que tiene Astiz con la historia familiar suya. Bueno, la verdad que bastante, no sé, conmovidos ante yo más que visita diría la reunión que tuvieron estos diputados y diputadas con este grupo de presos condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Seiza, ¿no? Sobre todo porque son personas que están representando al Parlamento, que es uno de los órganos de la democracia, y fueron a visitar a quienes dieron un golpe de Estado en 1976. Primero eso, ¿no? Ellos atentaron contra la democracia, dieron un golpe de Estado, implementaron el terrorismo de Estado y bajo el amparo de ese terrorismo cometieron los crímenes más aberrantes que tuvo como consecuencias 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos, exiliados, y sobre todo, o además, no sobre todo, además, la transformación de la matriz económica de nuestro país, ¿no? Transformando un país que hasta ese momento había tenido un desarrollo industrial importante, con pleno empleo, con poca pobreza, en un país endeudado, desindustrializado, con una creciente pobreza, endeudado, como fue lo que quedó después de la dictadura militar, ¿no? Así es. Llamaron foto institucional a la foto que se tomaron con los represores. Mira, yo estuve ayer, el miércoles, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que la presidenta es de La Libertad Avanza. Había varios legisladores de La Libertad Avanza, algunos radicales, los legisladores de Unión por la Patria, y la impresión que me dio, y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes, porque la verdad que salí muy conmovida, muy mal de esa comisión, porque lo primero que hizo la presidenta, que no me acuerdo ahora el nombre, tiene un nombre difícil, fue agredir a los organismos de derechos humanos, una sarta de reproches que inexplicablemente lo estaba haciendo ahí en ese momento, ¿no? Y la verdad que yo sentí que a esta gente no les interesaba en absoluto lo que nosotros podíamos contarles. Y es más, vos sabés que yo decía, yo no voy a abrir, ni voy a manifestar, ni voy a transmitir todo el dolor que nos produjo, que le produjo a nuestra familia, la infiltración de Astiz, con el secuestro de mi madre, porque sentía que estaba ante personas que incluso
Y mirá lo que te voy a decir, creo que pensaban que el error de la dictadura militar había sido dejar gente con vida para que lo pudiera contar. Lo dicen, No lo les dicen interesa. con impunidad. Sí, sí, lo dicen, Bueno, es así, Mabel. no les interesa en absoluto lo que pasó. Y, y además banalizando absolutamente lo que fue la dictadura militar y faltándole el respeto permanentemente a las instituciones de la democracia. Ellos llegaron al gobierno gracias a que existe la democracia y por voto popular, y sin embargo desprecian todo lo que tiene que ver con las instituciones democráticas. Por eso le llaman foto institucional, por eso sale Cuneo Libarona a decir que son unos pobres viejitos. Yo les cuento que Astiz tiene 73 años. Astiz tiene 2 calabozos que son que él utiliza. Uno que es donde duerme y otro que es donde tiene su escritorio, su computadora y realiza sus actividades diarias. O sea, las condiciones de detención de estas personas están muy lejos de ser lo que nos quieren creer que es, que están en pésimas condiciones de detención. Tienen atención médica, son cuidados, atienden todas las necesidades que tienen, y la ley dice que aquellas personas mayores de 70 años pueden acceder al beneficio de la libertad domiciliaria, o no la libertad. Miren qué acto fallido, porque en realidad ellos están pidiendo prisión domiciliaria. Hoy hay muchos represores que están en prisión domiciliaria, pero que en realidad, como no hay ningún tipo de control, gozan de la libertad domiciliaria, que es a lo cual quieren acceder a estas personas. Ir a su casa con la figura de la detención domiciliaria, pero en realidad lo que van a gozar es de la libertad. Lo que les decía, las personas pueden pedir el beneficio de la prisión domiciliaria, pero la justicia no tiene la obligación de darla, solo en aquellos casos en los cuales el lugar de detención no puede garantizar que estén en buenas condiciones y cuidados. Pero además, Argentina ha firmado los tratados internacionales donde dice que no se puede de ninguna manera morigerar las penas de personas condenadas por delitos de lesa humanidad. O sea que esto, desde todo lugar donde lo miremos, atenta contra las leyes de la democracia, que es el sistema que hemos elegido los argentinos y las argentinas para vivir. Claramente gozan digamos, gozan, porque realmente gozan, están en prisión. Sí, no hay problema. A todos nos pasa con los pinchos. Bueno, no, le decía que ellos quedó absolutamente demostrado que tienen privilegios en la cárcel y que no es lo mismo que un pibe que robó algo y que ni siquiera, que tienen los inodoros tapados, que están con frío, etcétera. Ellos tienen buenas condiciones, y no solo eso, sino que el acto de impunidad quedó absolutamente reflejado con esa foto. Ingresaron con celulares sin ningún problema. Como es gravísimo. No los revisaron. No. Se pasaron por un corredor VIP, digamos. No hicieron nada de lo que hacen todas las personas que van a visitar a cualquier persona detenida, ¿no? Y a mí me parece también que hay algo importante que remarcar, ¿no? Que por lo menos es lo que yo veo y lo que yo siento, que estos diputados que se entrevistaron, que se reunieron con genocidas, con asesinos, que uno de ellos, Beltrán Benedit, habla de héroes de la patria, de personas valientes que combatieron en defensa de la patria, y yo les digo que en realidad la única valentía que tuvieron estos represores fue la de torturar, secuestrar, matar, robar, amparados por la oscuridad de los centros clandestinos de detención. Y la valentía que tuvo Astiz fue la de infiltrar a las madres, la de besarlas, la de darles un beso para que todos supieran, sus camaradas supieran a quién tenían que secuestrar, pero cuando se enfrentó a un ejército de verdad,
como era el ejército inglés, Se rindió. realmente tuvo muchísimo miedo y se rindió sin disparar un tiro. Este mismo Astiz es quien Sí. le disparó por la espalda a Dakaman Jagelin, una joven de 17 años. Le pegó un tiro por la espalda, una muchacha desarmada, sin nada, ¿no? Le estamos hablando de esta gente, y yo creo que el pueblo argentino, a pesar de que ha votado un gran porcentaje, o mayoritariamente por este gobierno, no comparte esta mirada sobre el terrorismo de Estado que tiene la Libertad Avanza. Todo lo contrario, creo que comparte la mirada de la memoria, la verdad y la justicia. Porque además entendemos nosotros que solamente con memoria, verdad y justicia se puede construir una sociedad democrática con inclusión social y donde se respeten los derechos humanos, entendidos estos en su más amplia concepción, ¿no? El respeto, por supuesto, a la vida, pero el respeto al trabajo, el respeto a la educación, a la salud, al divertimento, o sea, tener una vida digna que merezca ser vivida por todos y por todas los que vivimos en este país. Claramente, lo que es derechos humanos ha sido una de las pocas políticas públicas que hemos logrado en la Argentina, que se viene manteniendo durante los diferentes gobiernos, y cada vez que hubo un atentado contra lo que es memoria, verdad y justicia, la población ha reaccionado y a cada acto que se lo ha convocado ha acudido masivamente. Sin embargo, creo que estamos pasando por el peor momento debido a que claramente tienen como objetivo banalizar esto. Tenemos la vicepresidenta que ha sido abogada defensora de estos represores, y uno de sus objetivos dentro del gobierno es, si no llega a lograr liberarlos, al menos mejorarle aún más las condiciones de vida. Y estos actos deliberados que han hecho en estos días de visitarlos van en línea con ese objetivo de la vicepresidenta, pero que seguramente es compartida por el presidente, porque se nota a lo largo de toda la campaña y cada vez que ha hablado de estos temas, que está totalmente de acuerdo con esto. ¿Qué cree Mabel que podemos hacer de aquí en adelante para mantener esta política pública de memoria, verdad y justicia, y del nunca más, ¿no es cierto?, que es algo tan importante? Mira, es compleja la respuesta, ¿no? Y tal vez hay muchas cosas que deberíamos ir haciendo e ir construyendo. Yo quiero decir que si llegamos a esta situación donde tenemos un presidente como el que tenemos, que la verdad que es una caricatura de presidente, y tenemos a una vicepresidenta negacionista y reivindicadora del terrorismo de Estado, es porque no hemos podido sancionar una ley contra el negacionismo. Los familiares, los organismos de derechos humanos, hemos batallado durante muchos años y hemos presentado proyectos para que ningún funcionario público y ningún candidato a ocupar ningún cargo representativo tenga expresiones negacionistas o pueda ser negacionista. Si nosotros hubiéramos logrado eso, no estaríamos viviendo esta situación. Ni Milei sería presidente, ni Villarroel sería vicepresidenta. Lo primero que hay que hacer ahora, me parece, en lo inmediato, es estos diputados y diputadas tienen que ser expulsados de la Cámara del Parlamento. O sea, no se puede convivir con este tipo de personas que, como yo digo, salieron de la cárcel de Seiza con las manos manchadas de sangre de una generación de argentinos y de argentinas que fueron exterminados durante la dictadura militar. Lo primero que hay que hacer es expulsarlos. Nosotros, los organismos de derechos humanos, seguimos luchando por la memoria, seguimos tratando de generar conciencia. Otra de las cosas que me parece importante también decir es que esta gente, además de siguen cometiendo delitos. Los delitos que siguen cometiendo es que ellos saben perfectamente
qué pasó con los desaparecidos. En el caso de mi familia, nosotros pudimos reconstruir todo lo que le pasó a mi mamá. Nosotros reconstruimos cómo se infiltró Steve, reconstruimos que fueron secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, que los llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, que el grupo, conocido como el de los 12 de la Santa Cruz, estuvieron entre 4 y 6 días, nada más, secuestrados en la ESMA. Hay testimonios que cuentan cómo los torturaron, después cómo los subieron a un camión, los llevaron al aeroparque, le inyectaron un anestésico y los tiraron con vida al Río de la Plata. En diciembre de 1977 aparecen cuerpos en Santa Teresita. En marzo de 1978 hay un cable de Raúl Castro, embajador norteamericano en la Argentina en ese momento, que dice que los cuerpos que aparecieron en la costa de Santa Teresita pertenecían a las madres y a las religiosas francesas. Nosotros recién pudimos recuperar sus restos en el año 2005. Y cuando se recuperaron los restos de las madres y se reconstruyó la historia, supimos que los bomberos las habían recogido, que las habían llevado a la morgue de la policía, que el forense de la policía había expedido certificados de defunción que decían que la muerte se había producido por golpes de una caída a gran altura. O sea, no decía que eran los vuelos de la muerte, pero los cuerpos habían aparecido en la costa y un golpe de gran altura había producido la muerte de estas personas. Fueron enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle, y nosotros, su familia, que la habíamos buscado durante muchos años, recién pudimos encontrarnos con sus restos en el 2005. Todas estas cosas que son tremendas, que han dejado secuelas a la sociedad argentina, a esta gente no le interesa. Ellos en este momento están conspirando los diputados y las diputadas. Además, viste que se han conocido los chats. Hay un cura que es hijo, un cura de apellido Olivera, que es hijo de un represor, que es el que está organizando toda esta movida para lograr la libertad de los que aún están en la cárcel. Realmente uno no entiende, o por lo menos desde el raciocinio no entiende cómo puede ser que no se entienda que estas personas que fueron juzgadas, lo único que tienen que hacer es cumplir con la condena a la que les dieron. Yo lo escuchaba a Cuneo Ligarona que decía, esto ya no es justicia, es venganza. ¿Por qué va a ser venganza? Si los condenaron a cadena perpetua. Bueno, que se mueran en la cárcel, donde tienen que estar. Eso no es venganza, es aplicar la justicia. Lo que ellos están haciendo es justamente lo contrario. Querer, desoyen las condenas emitidas por la justicia, ¿no? Mire qué No sé si qué retroceso. Qué retroceso. Porque Le escucho. Sí, perdón. No, le escucho. No sé si le contesté la pregunta que me había hecho porque me fui por las ramas. No, bueno. por supuesto que sí. No, perfecto. Más que contestada la pregunta. Y realmente es un retroceso enorme, porque es exacto como usted dice. Lo único que se está pidiendo es que cumplan la condena que se les dio luego de ser juzgados. No puede ser nunca un acto de injusticia eso. Realmente es una defensa que este gobierno está haciendo, que está aprovechando fuertemente que parte de su electorado es un electorado joven y que no sé por qué motivo podría tener menos conocimiento de estos temas, pero la verdad que es inexplicable que estén tratando o que estén pudiendo instalar esto. Y usted decía lo de la ley. Bueno, en Alemania no se puede nombrar a Hitler o reivindicar a Hitler, y la verdad que sí sería extraordinario que hubiésemos tenido esa ley, y es lamentable que no la tengamos, ¿no? Exactamente, no pudimos hacerlo. En un momento pensamos que esto era un hecho ya saldado, que no iba a ser objeto de discusiones,
pero bueno, siempre es importante que los avances se institucionalicen, ¿no? Entonces, todo esto que se logró a partir del 2003 con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, porque a mí me parece que eso también hay que decirlo, Sí. Se llegó a este proceso de justicia después de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, quien impulsa la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y se abre un proceso de justicia en nuestro país, ¿no? Y esto lo digo además porque creo que ningún gobierno nacional, popular, puede avanzar en construir una sociedad inclusiva cuando hay impunidad. Y cada vez que llega el neoliberalismo al gobierno, vuelven otra vez con el mismo tema de la impunidad. Recuerdo que hace un año estábamos en otras condiciones, recuerdo cuando Massa estaba en campaña precisamente, y se restituyó el avión que, bueno, todos sabemos qué pasó con ese avión, no quiero remover tanto tampoco, y que usted estaba en el acto con Cristina y con Massa. Me parece que desde hace menos de un año hasta ahora ha sucedido, me parece que fuera otra Argentina, otro pensamiento, y también lo que veo, la falta de reacción, ¿no? Porque cuando sucedió lo del 2x1, inmediatamente salimos. Claro. Mira, yo cuando fue el tema del avión, nosotros estuvimos junto con Tati Almeida y con Cecilia De Vicenti y con Héctor Francisetti, empezamos esa gestión para repatriar el avión en el 2020, principios del 2020. Nuestra idea empezamos a pensarlo en el año 2017, cuando termina el tercer tramo del juicio de la ESMA y son condenados los pilotos de los vuelos de la muerte. Lo que pasa que en ese momento, bueno, el presidente era Macri y era imposible pensar en que él iba a acceder a repatriar ese avión cuando él habla del curro de los derechos humanos. Sí. Así que esperamos al 2020, lo fuimos a ver a Alberto Fernández, empezamos a pensar de qué manera podría ser, qué posibilidades había de traer el avión, pero bueno, recuerdan ustedes, en el mes de marzo se desató la pandemia, así que eso fue postergado. Nosotros después, cuando empezó nuevamente la actividad y las aperturas, volvimos a verlo a Alberto Fernández, vimos al ministro de Justicia y llegamos al ministro de Economía, Sergio Massa, que tengo que decir, tomó la decisión de repatriar el avión en una semana, lo que tardó varios meses porque no era una tarea fácil. Digamos, ese avión ni siquiera estaba en venta, lo tenía una empresa privada que hacía vuelos de paracaidismo, de entrenamiento de fuerzas especiales, o sea, hacía paracaidismo para fuerzas especiales, pero era un avión que no estaba en venta, o sea, hubo que construir toda esa posibilidad de que la Argentina comprara el avión, de que la empresa se aviniera a venderlo, y después toda una serie de inconvenientes administrativos que hubo que sortear hasta que llegó el avión a la Argentina. La verdad que eso fue también muy muy doloroso, muy conmovedor, pero nosotros pensábamos que era una prueba, una prueba material indiscutible, ¿no? De lo que habían sido los vuelos de la muerte. Pero yo recuerdo que en ese momento, cuando pude hablar y decir algo con respecto a eso, yo dije que estábamos viviendo el peor momento de la democracia, porque yo lo sentía así. Yo dije, este es el peor momento desde el retorno a la democracia, porque tenemos grupos económicos cada vez más concentrados que pueden condicionar cualquier medida de cualquier gobierno democrático. Y por el otro lado estábamos nosotros, o sea, la Fuerza Nacional y Popular, bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. El gobierno de Alberto Fernández no fue un buen gobierno, no resolvió todo lo que había destruido el macrismo en esos pocos 4 años de gobierno que tuvo el macrismo. Entonces la verdad que estábamos complicados y yo creo que ahora seguimos complicados
y nos falta capacidad de reacción, nos falta tal vez entender cuál es el enemigo que estamos enfrentando, porque yo lo digo así porque creo que son enemigos del pueblo. Han aumentado la pobreza, son indiferentes ante la pobreza, ante cuando uno dice el 70% de los niños y niñas de la Argentina es pobre, estamos diciendo algo tremendo, algo terrible, y sin embargo ellos son indiferentes ante eso. Creo que lo han provocado además con sus políticas económicas, y hablan de héroes a los que son los fugadores seriales de dólares, ¿no? Es que para que ellos sean cada vez más ricos es necesario que cada vez haya más pobres. Y con métodos de marketing van convenciendo a la gente para que vote en contra de sus propios intereses. El objetivo económico de concentración de la riqueza es el principal objetivo de ellos y no le interesa el medio que haya que usar para conseguirlo. Y estos sistemas de concentración de riqueza y de empobrecimiento de la mayoría de los pobladores requiere sí o sí métodos represivos para llevarlos adelante. Ese es el motivo por el cual se acercan o tratan de reivindicar las acciones de estos dictadores, de estos represores. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente es un mensaje para aquellos que porque ahora también vieron que piden que las Fuerzas Armadas se involucren nuevamente en la seguridad interior, y bueno, también es un mensaje hacia ellos diciéndole: ustedes pueden hacer lo que quieran, que nosotros vamos a proteger que después no terminen presos. Pero bueno, la dictadura militar también pensó que iba a ser impune, o que la impunidad iba a durar para siempre, pero esa impunidad se terminó y terminaron presos. No olvidemos que Videla se murió en la cárcel. Sí. Entonces, esta época tremenda de oscurantismo, de negacionismo, de violencia, de políticos que son rentados por las corporaciones o alquilados por las corporaciones, también se va a terminar. Yo estoy absolutamente segura que esta época también se va a terminar. Entonces, creo que los diputados y diputadas que hoy deberían expulsar a estos que fueron a la cárcel de Seiza, bueno, van a tener que decidir de qué lado van a quedar, ¿no? Si van a quedar del lado del horror y de la ignominia, o van a quedar del lado del pueblo que fue con su voto que los puso en esas bancas. Tienen una oportunidad hermosa, perdón, Coti. No, está bien. Tienen una oportunidad hermosa las diputadas y los diputados, porque hace un tiempo atrás expulsaron de la Cámara cuando un diputado le dio un beso en el pecho a su compañera con las cámaras, que era no digo que esté bien lo que hizo, no lo estoy justificando, pero si vamos a ver la gravedad de un hecho contra el otro, claramente hoy deberían aplicar la posibilidad de expulsión de la Cámara. En aquel entonces el diputado que le besó el pecho a la compañera era un militante que porque fueron yendo a otros cargos, los que estaban primero en la lista accedió al cargo, y era claramente un militante y un diputado que llegó con poco poder al lugar. Vamos a ver si ahora hacen lo que tienen que hacer y expulsan a estos que están avalados por corporaciones y por gente de poder. Acá hay una prueba importante para las diputadas y diputados en la Cámara. Sí, coincido totalmente. Yo creo que esto es un antes y un después, ¿no es cierto? Si como sociedad y como sociedad democrática dejamos que esto pase, bueno, vamos a tener consecuencias que van a ser muy graves, porque cada vez más se consolida este modelo fascista, ¿no? Que en alguna manera tiene rasgos fascistas. Absolutamente. Yo siempre digo, hago un análisis pero muy simple. Si esta gente defiende personas que
torturaron, mataron, desaparecieron, robaron bebés, hicieron las peores atrocidades que puede hacer cualquier ser humano. Defienden eso, es claro que no les importa si la gente se muere de hambre o no se muere de hambre. Eso para ellos es un mal menor. Entonces, este tipo de gente no puede estar representando al pueblo de la nación argentina en la Cámara de Diputados. Tienen que ser expulsados, porque si no, la verdad que si no defendemos los derechos humanos, estamos al horno ya como país en el cual hemos sido ejemplo en algún momento. Sí, a mí me parece también que esta es la consecuencia de una serie de hechos que se fueron sucediendo, que tienen que ver también con hechos de violencia, discursos de odio, sí, que no supimos parar en su momento, ¿no? Hablo de las bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto, por ejemplo, sí, de una serie de agresiones y de estigmatizaciones hacia los organismos de derechos humanos, hacia luchadores populares, que en realidad fue una escalada de violencia, que podemos decir que el acto más grande de violencia fue el intento de magnicidio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? exacto. Donde uno jamás pensó que iba a que podía suceder un hecho tan grave como ese. Hoy sabemos que fue financiado por familiares del ministro de Economía Caputo, ese hecho, y sin embargo Caputo sigue siendo ministro de Economía, no se investiga quién fue el que financió el atentado a Cristina, se investiga solo está muy bien y que tienen que pagar por lo que hicieron los autores materiales, pero digo, hay otra vez un entramado de impunidad muy grande en este momento en nuestro país. Sí, esa es la sensación tan fea que uno siente con... Exactamente, otra vez la impunidad se mueve entre nosotros y avala o permite que sucedan estos hechos tan graves, ¿no? Y uno se siente indefenso, se siente inseguro. Mira, yo recuerdo que una vez lo fuimos a entrevistar a Alberto Fernández, los organismos de derechos humanos, pidiéndole que interceda por Milagro Sala. Sí. Que sabíamos que le armaron causas, Sí, la acusaron de cosas que ella no había hecho, que ni siquiera había estado en el lugar, que la tienen presa durante, no sé, ya más de 8 años. Y yo lo que le planteaba a Alberto Fernández, digo, ¿cómo puede ser que nuestra democracia no tenga los mecanismos suficientes para protegerse? Porque hoy le pasa a Milagro Sala, pero me puede pasar a mí. Sí. Le pasó a todos los empresarios que estuvieron presos por la causa de esa trucha inventada de los cuadernos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos una democracia tan débil, tan débil? Y la verdad que eso es algo que a mí me quita el sueño, ¿no? Decir, bueno, ¿qué no hicimos para que hoy nos pase esto? A mí, en lo particular, la sensación que tengo es que fue un momento de falta de toma de decisiones, porque uno tiene a una persona presa en democracia, como es el caso de Milagro Sala, y además en las condiciones en las que está aún, tiene un desaparecido en democracia que bueno, que después apareció y no sé, algo como Santiago Maldonado, y un atentado contra el presidente de la Nación, vicepresidenta en ese momento, quiere decir que algo no hicimos. Me parece que hubo una falta de toma de decisiones en un momento en el que estábamos gobernando, digo, lo que nos identificamos con el campo nacional y popular. Yo creo ahí, mira, creo que los gobiernos de Néstor y Cristina, creo que le devolvieron al peronismo sus principios, ¿no? Le devolvieron sus principios. Después del menemismo, el peronismo, el kirchnerismo, el Néstor y Cristina le devolvieron al peronismo sus banderas de justicia social, soberanía política, libertad económica, ¿no? Exacto. Y hicieron mucho. Volvieron a
a reindustrializar el país, intentaron volver a una estructura económica de desarrollo, de inclusión social, de trabajo, de derechos, pero bueno, se enfrentaban a un poder económico que fue concentrando su economía y entonces aumentando su capacidad de condicionamiento de los avances democráticos, y creo que ahí es donde a nosotros, o al gobierno, a los gobiernos nacionales y populares que no pueden romper con esa concentración económica, pues se ven condicionados y bueno, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Sí. Pero sí quiero, sí, a mí me parece que en este momento más que nunca hay que levantar las banderas del peronismo, de justicia social, hay que levantar las banderas de soberanía y de libertad, porque es lo único que va a permitir que podamos construir una sociedad, vuelvo a repetir, donde todos los argentinos y argentinas y todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino puedan hacerlo con derecho, ¿no? Y con una vida digna. En este momento lo digo porque lo que siento es que permanentemente se ataca al kirchnerismo, se la pone a Cristina Fernández como la responsable de todos los males, hasta de la violencia ejercida por Alberto Fernández contra su compañera Fabiola, ¿no? Es como si Cristina fuera la responsable de eso. Y ese permanente poner a Cristina en el centro como responsable de todos los males fue lo que llevó al intento de magnicidio, ¿no? Si esta, bueno, eso me parece que son cosas que nosotros tenemos que hablar sin miedo, no tenemos nada de qué avergonzarnos, todo lo contrario, y hoy más que nunca me parece que hay que poner esto sobre blanco sobre negro, ¿no? Cristina no es responsable de lo que Alberto Fernández hizo, por supuesto, y ponerla a Cristina permanentemente en el centro de la responsabilidad de todos los males ha sido lo que produjo o lo que llevó al intento de magnicidio. Es más, gracias a Néstor y Cristina, digo por los dos gobiernos, el de Néstor y el de Cristina en particular, mis hijos tuvieron otro tipo de condiciones con respecto al aprendizaje de la historia. Yo que egresé en el año 2002, a nosotros los profesores de historia tenían el tupé de decirnos cualquier barbaridad, como que la dictadura militar, bueno, había sido una guerra. Había sido una guerra y bueno, hubo muertos de los dos lados. En cambio mis hijos tuvieron otro tipo de educación y formación a nivel de derechos humanos e historia. Vamos al tema del Papa Francisco, que le brindó un apoyo muy grande a ustedes. Contanos un poquito, Mabel, que... Bueno, el Papa Francisco, cuando era un joven practicante que trabajó en el laboratorio con mi mamá. Qué linda. Mi mamá era bioquímica, farmacéutica, ambos coincidieron en un laboratorio de análisis clínicos y bueno, formaron ahí una amistad muy entrañable entre ambos, ¿no? Ella le enseñaba no solamente todo lo que tenía que ver con lo profesional y con lo que tenía que ver con el trabajo en el laboratorio, sino que tenían largas charlas de política, en la cual, si bien eran dos personas que venían de diferentes creencias, porque mi mamá era militante del Partido Febrerista, un partido con ideas socialistas, mi mamá era atea, y bueno, se encontró con Bergoglio de fuertes creencias religiosas, y sin embargo eso, en vez de alejarlos, los acercó en sus charlas y en sus charlas políticas. Él, cuando la recuerda a mi mamá, dice que no solamente le enseñó a trabajar, sino que le enseñó a ver y a entender el mundo, ¿no? Cuáles eran las relaciones de poder que existían en el mundo. Así que bueno, nosotros hemos mantenido una relación con él a través de cartas, lo vimos en el Paraguay cuando él estuvo haciendo su gira por el Paraguay. Con Tati le escribimos ya 2 cartas contándole un poco cuál era la situación, manifestando la preocupación por el obispo castrense
de las declaraciones de Olivera, no reivindicando permanentemente el terrorismo de Estado. Y bueno, y previo a la visita de Anita, mi sobrina, nosotros le mandamos una carta también informándole sobre la visita de estos diputados a Ezeiza, pidiéndole una palabra pública, y él inmediatamente fue a ver a Genevieve, que es la sobrina de Léonie Duquet, una de las religiosas francesas asesinadas y secuestradas por Astiz. Así que, bueno, el mensaje que da ahora es: luchen por más memoria, más verdad, más justicia. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que tenemos que seguir haciendo, y me parece que la palabra de Francisco en este momento es sumamente importante, es sumamente importante. Así es lo que debemos hacer, seguir luchando por memoria, por verdad y por justicia. Muchísimas gracias por el reportaje, Mabel. Ha sido muy clara en sus expresiones. Bueno, muchas gracias a ustedes por mantener esta lucha, ¿no? Desde el lugar donde están, porque es tan importante la palabra y la comunicación, y seguir hablando y contando, insistiendo, justamente para no bajar estas banderas de memoria, verdad y justicia, y de una vida digna, ¿no? Porque cuando hablamos del Papa también hablamos del pan, paz, trabajo, tierra y techo, ¿no? Para todos y todas. Así es, Mabel. Muchísimas gracias, ha sido un orgullo y ha sido, bueno, para mí muy conmovedor la charla. Gracias por su tiempo y por seguir luchando por todos nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, un